Buenos días compañeros. Bueno, en este video vamos a explicar o entender lo que sería el analizador sintáctico. Pues básicamente pues este es un componente o hace parte del proceso de la compilación o de los compiladores. Vamos a ver la definición más que todo, el propósito y de qué se diferencian entre análisis léxico y cómo tienen las estrategias cada uno de ellos para poder leer lo que son el tipo de ascendente y descendente. Pues el objetivo es que ustedes comprendan cómo el analizador sintáctico estructura el código fuente y el rol que tiene para poder, ya sea servir para la traducción o para pasar a la tercera fase, que sería lo del analizador semántico. Eh, pues bien, básicamente, ¿qué es? Pues el analizador sintáctico es la segunda fase. Su función es formar la secuencia de tokens generada por el analizador léxico, que es la primera fase, y verificar que cumplan con la gramática del lenguaje. Podemos pensar esto como una analogía. Puede ser que en una oración, por ejemplo, eh, el gato come pescado, el análisis léxico identifica las palabras tokens, luego el sintáctico verifica en el orden correcto que las reglas gramaticales pues, pues tengamos. Por ejemplo, aquí pues tenemos la imagen de los escritores inventan libros ingeniosos. Tenemos la parte de los escritores, la parte de inventan y la parte de libros ingeniosos. Cada una de estas pues conllevan cierta estructura. Por ejemplo, el artículo, el nombre, el verbo y el nombre y el adjetivo. Estos se van a encargar de el análisis sintáctico para poder clasificar cada una de ellas y verificar eh, que sigan un orden correcto de las reglas gramaticales. Por ejemplo, detectar errores de sintaxis, como podemos ver, de paréntesis o operadores mal ubicados. Y es la analogía que les decía, que verificar que las palabras formen oraciones correctas. eh, Aquí tenemos también que es el propósito, construir el árbol de análisis sintáctico, detectar y reportar errores de sintaxis, generar representación intermedia para las fases siguientes y que valida el cumplimiento de la gramática formal del lenguaje. Por ejemplo, el de un if. Las diferencias pues es que el análisis léxico pues trabaja con caracteres y produce tokens. El sintáctico pues trabaja con tokens y produce una estructura. El análisis léxico pues su principal función es verificar si es válida la palabra, y el análisis sintáctico pues es verificar si está en el orden correcto. También tenemos que el análisis léxico usa expresiones regulares y autómatas finitos, y el análisis sintáctico utiliza lo que se llama gramáticas libres de contexto. Básicamente, aquí tenemos un ejemplo que el léxico se basa en los lexemas y básicamente la estructura de la palabra, y el sintáctico valida que sea una declaración válida. Aquí tenemos el primer tipo, que sería el análisis descendente. Los analizadores descendentes pues construyen el árbol desde la raíz hacia las hojas, comenzando por el símbolo inicial de la gramática. Aquí tenemos una especie de pasos a seguir. Eh, Construye el árbol desde la raíz a las hojas, también llamado análisis predictivo. Comienza con el símbolo inicial de la gramática. La técnica principal pues se llama LL, significa left to right o de izquierda a derecha. Esta puede tener una derivación hacia la izquierda, y los tokens K, que se refiere a los look ahead. El look ahead significa que vamos a estar viendo el próximo carácter o la próxima estructura que pueda venir, y así poder determinar qué token es
es el que tiene que venir para verificar la estructura. Es simple, fácil y fácil de implementar. Las desventajas pues es que no maneja una recursión a la izquierda directa. Y también tenemos lo que sería el análisis ascendente. Construye árbol desde las hojas a la raíz, o sea, de manera eh, contraria a lo que es el descendente. También llamado análisis por reducción. Usa una pila para crear los símbolos o para almacenarlos. La técnica principal es LRK, que sería left to right. Y ese tiene una derivación en reversa. Y los tokens pues del Lucajet siempre. También hay unas variables que serían los análisis SLR, el LAR y el RR canónico, que son otros distintos tipos, pero siempre pertenecientes al análisis ascendente. Es un poco más potente y mejor y maneja mejor las gramáticas y más gramáticas. Desventajas pues es un poco más complejo de implementar y por eso se usan generadores como Jack y Bison. Aquí pues tenemos una comparación directa entre estos dos. Que va desde que tenemos lo que sería, creo que se explicaba que tenía de raíz hacia hojas y hojas hacia raíz. Uno es más simple, uno es más complejo. El que implementamos es el descendente en este curso. Menos gramáticas, puede contener menos gramáticas menos complejas. Y una maneja recursión y la otra no maneja recursión. Y tienen diferentes tipos de gramáticas, como la LL, RR y LR. En resumen, pues el analizador sintáctico es el componente que da la estructura al código. Mientras que el léxico identifica palabras. El sintáctico verifica que las oraciones sean válidas. Y las técnicas de descendentes son intuitivas pero limitadas. Y los ascendentes son potentes pero son más complejas de implementar manualmente. Después de esto, pues tendría que ver lo que sería cómo construir las gramáticas libres de contexto y diseñar los analizadores sintácticos específicamente para ese lenguaje o para ese lenguaje de programación o lenguaje formal. Y también tenemos que, ¿cómo se llama? Que es un componente esencial en la etapa de la compilación y todo está fundamentado en la teoría de los lenguajes. Básicamente, y esos serían los próximos pasos que les comentaba: las gramáticas libres de contexto, la construcción de tablas de análisis. En la práctica, pues, para poder poner en práctica esto, es que podamos diseñar los analizadores sintácticos específicos e implementar el parser descendente recursivo, porque es más fácil de implementar. Y para esto, pues, se tendría que dar un ejemplo más práctico, ¿verdad? Eso sería de mi parte y espero que hayan entendido.